Muy buenas noches. Bienvenidos, buenas noches. Estamos a fecha 20 de abril del año 2022. Estamos retomando las clases de lógica jurídica. Es para mí un privilegio, un honor, un deleite tenerlos acá. Gracias, vamos a dar inicio. Si gustan, pueden apagar su cámara para evitar distracciones y poder iniciar ya con el desarrollo del curso. Gracias por su puntualidad. Hoy vamos a tener una clase donde espero yo pueda ser muy participativa y les quiero comentar, ya casi tengo sus notas, solo que todavía nos falta un punteo para completar la zona. Dentro de ese orden de ideas, quiero pedirles hoy su apoyo. Eh, para el día viernes, hoy estamos miércoles 20, sería jueves 21, miércoles, sería viernes 22, ¿estamos claros? Viernes 22. La tarea que les voy a dejar hoy es para el viernes 22. ¿Para qué fecha, compañeros? Viernes 22. Viernes 22. ¿Cuántos puntos nos falta dentro de la zona, compañeros, para completar la zona según los planteamientos? Solo falta una tarea. ¿Cuántos puntos nos falta? Nos faltan 10 puntos. Entonces, esos 10 puntos se los quiero dar, pero quiero que se los ganen de una forma especial. Miren qué curioso, pues ya vimos mucha teoría, ya vimos mucho conocimiento de distintos autores en distintos momentos del contexto del conocimiento mundial, dentro del conocimiento jurídico, entre la teoría de ideas, donde cada uno ha tenido sus aportes y vinieron pensadores que trataron de simplificarlo específicamente para que nosotros, los estudiantes, las personas que más adelante utilizamos esas ideas, se nos facilitara no solo entenderlo, sino que también su aplicación. Hoy por hoy, no sé cómo ustedes, dentro de su conocimiento, dentro de su vida, estén conscientes de una realidad. Y yo le pregunto, compañero, ¿usted sabe quién hace las leyes en Guatemala? Porque todos las seguimos, estamos obligados a respetarlas, pero ¿por qué? ¿En base a qué? ¿O a quién se le ocurrió eso? ¿Será que solo Guatemala tiene leyes? ¿Será que solo Guatemala tiene un organismo dentro de su estado que estructura la forma de crearlas, de discutirlas, de dar un proceso de lectura para su análisis, su modificación, ya sea su derogatoria o bien para hacer una ampliación con respecto a lo que pretende regular? Bueno, pues les quiero comentar, hoy por hoy, dentro de la estructura del Estado que nosotros vivimos, que es Guatemala, que es una república democrática, independiente, eh, crea una estructura de administración del poder público. Dentro de esa estructura establece 3 organismos que ustedes lo conocen, lo repiten, a diario lo ven, incluso si uno ve noticias, lo critican, lo juzgan, pero muchas veces no llegamos a asimilar o a comprender cuál es la función de ese organismo. Pues el organismo, el Estado como tal, no es una persona, no es solo el señor presidente Alejandro Yamatei, sino que es una estructura de la administración del poder público. Creo que llevaron algunas otras clases, como lo es ciencia política, como es el derecho constitucional, donde vemos también la teoría general del derecho que nos da la esencia de dónde surgen estas ideas. Creo que yo también tuve la oportunidad de darles el derecho romano a algunos, donde están los pilares de esta forma de dominio público, del haber público, de los recursos públicos, de las decisiones que nos afectan a todos, y que hoy por hoy, miren qué curioso, porque me dirá usted, pero ¿qué sentido tiene aprenderse las leyes si ni las respetan? Pues qué bueno que no. O sea, el problema de Guatemala y a nivel mundial existe eso. Hay países muy desarrollados que tienen pocas leyes, pero se cumplen. Resulta que Guatemala para existir necesita más de 182 leyes para poder orquestar todo lo que sugiere la Carta Magna. A ver, compañeros, ¿cuál es la Carta Magna, compañeros? La La Constitución. Constitución, Eric. Miren qué bonito lo dicen, pues, pero ¿qué es Carta Magna? Magna viene de rey, es como la carta reina, es como que si usted estuviera en un pócar de ases, es el as más valioso, es la carta más valiosa. ¿Cuál es la Constitución? Dentro de esa misma estructura, la ley establece y le da un poder jerárquico a la Constitución, sin embargo, atendiendo los modelos sociales de cambio de estructuras de la administración del poder, así como los fenómenos sociales de globalización, de respeto a ideas
en este caso, la incidencia de los derechos humanos como tales a nivel mundial. Si usted agarra, me imagino, por favor, donde está, si alguno de ustedes tiene la oportunidad de tener su constitución, me gustaría que alguien le pueda dar lectura al preámbulo, no sé si ya lo vimos dentro del desarrollo de la clase, hace referencia al preámbulo, miren qué curioso, pues. Si usted fuera candidato político, si usted quisiera hoy postularse a un cargo político y no hallara qué decir, no encontrara, mire, es que yo no hay qué ir a decirle a esta gente porque quieren oír cosas bonitas, lea el preámbulo. Si usted es amigo de un candidato político, mire, lea el preámbulo. ¿Qué es el preámbulo? Está la constitución, el libro, imagino que ya tienen un libro, o si es en un archivo digital, tiene pues la carátula. Esa carátula luego tiene tal vez algún tipo de dibujo, algo que tiene ahí un escudo, algunas. Y abajo dice, no dice ahí preámbulo, no dice, ¿no? Que el preámbulo se entiende que es la antesala al contenido de todo el texto. Es como una explicación, como un resumen breve. Ese preámbulo, si usted fuera candidato político y quisiera que la gente quedara encantada con lo que usted dice, lea ese preámbulo. ¿Alguno de ustedes tiene su constitución por ahí, compañeros? Yo la tengo, Lick. Emerson David, hazme un favor, compañero. No sé si ya te ubicaste en el preámbulo cuando dice invocando el nombre de Dios. Sí, Lick. Va, dale lectura, por favor, a eso. Miren, pues, acuérdense de mí. Si quieren un discurso bonito, recuérdense de esto. Miren qué bonito. Dale lectura, por favor. Invocando el nombre de Dios, nosotros los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente con el fin de organizar jurídica y políticamente al Estado, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y el fin del orden social, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, y al Estado como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz, inspirándonos en los ideales de nuestros antepasados y reconociendo nuestras tradiciones y herencia cultural, decididos a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho. Muchas gracias, compañera. Miren todo lo que engloba ese pequeño texto. Ese pequeño texto, Guatemala, si cumpliera con eso, fuéramos el país de las maravillas, fuera algo tan increíble, porque se respetaran los derechos humanos, porque respetaran las ideas de nuestros antepasados, las tradiciones, que se respetara la familia, la persona como sujeto y fin primordial. Pero ¿a qué quiero llegar yo? En ese preámbulo establece el respeto a los derechos humanos y dentro de esa escala jerárquica, a pesar que la Carta Magna de la Constitución, dentro de la pirámide de Hans Kelsen, que imagino que ya la vieron en algún otro curso y si no vamos a ver si la profundizamos un poco más dentro de esta clase, la pirámide de Hans Kelsen es la jerarquía normativa, es decir, trata de establecer cuál ley vale más y en qué momento vamos a utilizarla. Pues dentro de ese orden de ideas, Kelsen pone los tratados y convenios en materia de derechos humanos ratificados por Guatemala. Y acá es donde, aunque no queramos, tenemos que hablar de política. Cuando la política no es mala, la política es un privilegio poder hablar de política. Antes, por hablar de política, la gente la mataba. Yo me gradué en la ciudad capital, donde hay un salón grandísimo, donde las paredes están llenas de personas, estudiantes como nosotros, como ustedes, que dieron la vida por compartir ideas y que en esos tiempos no se podía hablar lo que vamos a platicar un poquito en este momento, porque antes el contexto era otro. Tristemente ahí gente dio su vida porque nosotros hoy pudiéramos hablar y entender estas cosas. Guatemala tristemente como recibe muchas ayudas, ayudas de otros países, de otras ideas, de otras culturas. Cada vez que uno recibe es un compromiso. Hago referencia a esto. Imagínense que usted es una chica, yo sé que tengo alumnas muy hermosas de mi clase, y viene una persona y la invita a salir. Pues desde que ya le invita a salir, eso es un compromiso. Si usted le agrada, le responde, le comparte ciertas ideas, ya llega el día en que le acepte una salida, le invita, qué sé yo, a comer, a tomar algo, pues ya está recibiendo. Entonces, puede hacer que todo eso tenga un objetivo de alguna petición al final. Tal vez una petición no la veamos tan mal, tal vez la petición de continuar saliendo,
pero que hasta cierto tiempo es una especie de inversión de tiempo y de recursos detrás de un objetivo. Muchas veces el que nos den ayuda a otros países no es porque sean ellos las almas caritativas que buscan ayudar al pueblo o Guatemala. Lo que buscan es de que cuando haya que votar más adelante, cuando haya que tomar decisiones, Guatemala esté comprometida, porque como nos ayudaron con las vacunas, porque nos ayudaron con los hospitales, nos ayudaron con la carretera, ¿cómo les vamos a decir que no? Miren, hasta ahí, cómo se va uno comprometiendo como pueblo y dentro del mundo, como la geopolítica actual o mundial, así como estamos hablando de un contexto como el de hoy, ya más de 40 días que se está llevando a cabo una guerra dentro de un país que para algunos es europeo, para otros no, unos no quieren que sea europeo, otros no quieren dejar que sea europeo, y no se trata de esto de una clase como esa, pero ¿qué hago referencia? A veces las leyes son legales, son lícitas, están creadas bajo una estructura, pero escuche bien, no son justas. No porque sea algo legal, a veces es justo. Y si algún día más adelante esté dentro de su carrera, la vida, su proceder dentro de su profesión le va a llevar a tener que elegir entre lo legal y lo justo, opte siempre por lo justo. Si algún día usted tiene que tomar una decisión que a pesar que sea legal va a causar algo injusto, repito, opte por lo justo, porque usted aquí vino a hacer justicia. Porque a veces no porque algo sea legal es justo. Con el tiempo lo va a ir entendiendo, pero recuérdese de mí en eso, cuando tenga un problema entre lo legal y lo justo, opte por lo justo. Pues, ¿qué sucede dentro de todos esos contextos? Guatemala, a pesar que no esté directamente involucrada dentro de esa guerra, pero tenemos países vecinos, por ejemplo, les hago referencia a un presidente que muchos admiramos, que muchos reconocemos los grandes cambios positivos que está teniendo su país, como lo es Nayib Bukele. Fue uno de los primeros países en tener la vacuna Sputnik. Él ya tiene vacunado todo su pueblo. Para los salvadoreños no es un impedimento de poder salir a trabajar, a compartir, incluso el trabajar desde casa. Incluso tuvieron fondos económicos para las personas desempleadas. Muchas situaciones muy positivas, pero que hoy por hoy, dentro del contexto que vivimos, imagínense que si dentro de esa idea de conflicto se agravara más y Rusia como tal tuviera intención de atacar a Estados Unidos, el papel que jugaba antes Cuba de ser aliado de Rusia, y no me piense como que este licenciado loco que está hablando, estudie cultura general, estudie la Primera Guerra Mundial, estudie la Segunda Guerra Mundial, estudie qué es la OTAN, estudie qué es la Guerra Fría, estudie cómo desapareció la Unión Soviética, qué son los bolcheviques, qué son los soviets, ¿sí? ¿Cuáles son las ideas que ellos proponen y que han tenido trascendencia en el mundo, no solo en Guatemala, sino en todo el mundo, y Guatemala también como tal? Pero que hoy por hoy, atendiendo a las ayudas que ha tenido, por ejemplo, ese país, si quisieran poner misiles a alguna situación para atacar a Estados Unidos, fuera un campo disponible de esos lugares. ¿Por qué? Por haber recibido. Así pasa con las leyes. Existen muchas normas y ya vemos hoy cómo muchas situaciones se están imponiendo en todo el mundo con respecto a las libertades de pensamiento. En Guatemala todavía no es lícito, no es legal que dos personas del mismo sexo se casen, no es legal un aborto, a no ser que haya ciertas circunstancias, no es legal el uso de sustancias tal vez alucinógenas, algún tipo de droga. Pues son circunstancias que en otro mundo están pasando y que hoy a través de la televisión están llegando a nuestra cultura y lo vemos de lo más común. No me dejarán mentir ustedes si alcanzan a ver estas plataformas como Netflix o Amazon Prime o qué sé yo, alguna otra. En todas las series se están metiendo ya formas de pensamiento distintas, casi que de forma obligatoria. No voy a hacer alusión a algo específico, pero ese tipo de situaciones hace que ya nuestra cultura como tal se modifique, aunque no queramos. Pues dentro de esa estructura normativa de los derechos humanos, la misma estructura en Guatemala, la pirámide de Kelsen, que es la jerarquía normativa que nos logra establecer cuál ley está arriba, cuál manda más, o cuándo van a intervenir algunas, hace referencia a los tratados y acuerdos emanados en la Comisión, en Naciones Unidas relacionados con temas de derechos humanos y que han sido ratificados por Guatemala. Le pregunto yo entonces, existen leyes creadas en otros países, en otros lugares,
que llegan a valer acá. Pero acá la que más vale es la Constitución. Bueno, la Constitución hoy por hoy establece un derecho a la salud y hace referencia ahí en el preámbulo que leímos que de dónde salen esas ideas. Esas ideas surgen porque hubo una Asamblea Nacional Constituyente, dicen los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente. O sea, no fueron puestos, no fueron impuestos, sino que fue un fenómeno. Ojalá lo hayan estudiado ustedes en ciencia política, cómo se dio el tema de pasar de una dictadura a pasar a la, en teoría, democracia que vimos en Guatemala, donde se eligieron a representantes del pueblo, representantes de panaderos, representantes de estudiantes, representantes de maestros, representantes de agricultores. Muchas personas representantes a través de la Asamblea Nacional Constituyente se sentaron en una reunión, el mayor órgano de decisión de una sociedad, de una asociación, de un grupo de personas, es la Asamblea. La Asamblea está incluso por encima de un presidente, de un director, de un gerente, porque la Asamblea es la voz de todos al momento de tomar una decisión. Pues ese grupo, esa Asamblea en ese entonces lo que hizo fue formular una constitución. Creo que en clases anteriores lo vimos como era la Constitución de 1985, que es la que está vigente, pero que se complementa con muchas otras normas. En este caso, incluso se llega a complementar con los acuerdos de paz. Y dentro de ese orden de ideas, esa constitución que fue visionaria, que todavía está vigente porque establece solución a un montón de circunstancias que en su momento merecen ser reguladas, y que no existe una norma que diga, si pasa esto, debe ser esto, porque el mundo es muy distinto al que era en aquel entonces, pero las figuras que se instituyeron como tal siguen estando vigentes, mismas que vienen, que se heredaron desde el derecho romano y que han surgido, se han sufrido ciertas modificaciones o adaptaciones a cada contexto, a cada realidad sociopolítica, económica o existencial de cada país. Y que hasta hoy, el sol por hoy, llegar en Guatemala, le pregunto, miren qué curioso, pues, ¿quién crea hoy por hoy las leyes en Guatemala? Le pregunto yo, compañeros, en Guatemala, ¿quién crea las leyes? Pregunta de examen. ¿Alguien puede responderme? Con sus El palabras. organismo legislativo, licenciado. Gracias, compañero. Miren qué interesante. Y muchas veces yo lo que quiero es que vayamos entendiendo. Son cosas que decimos, pero necesitamos entenderlas. ¿Y qué es el organismo legislativo tan bonito que se oye? Es un organismo, pues chica, ¿qué? Es una gran, que es una computadora, son personas, ¿qué es eso? Pues es un salón que para algunos es de mucho respeto, para otros es como que fuera un gran inodoro, para otros es el culpable de que estemos tan bien, y para otros es el culpable de que estemos tan mal. El nombre es Congreso de la República. ¿Quiénes se sientan ahí? No sé si ustedes han leído, o imagino que entre la carrera van a conocer la ley orgánica del Congreso de la República. Cómo es cierto, existe a través de la estructura de la administración del poder público una división distrital donde representantes a través de una democracia representativa, porque eso es lo que hacemos nosotros al votar, delegamos según la cantidad de habitantes de cada departamento en diputados, ¿sí? En representantes del pueblo, cada 4 años, para que sea quien dentro de ese congreso, dentro de ese salón hermoso de reuniones, donde tienen micrófonos, donde tienen sillas muy cómodas, donde tienen alimentos, donde tienen acceso a internet, donde tienen computadora, donde esa persona está pensando, escuche bien, no solo en sus intereses según la ley, sino que los intereses de todo lo que representa, de Jalapa. Y hay no solo uno representando Jalapa, no, que en Jalapa lo representan 3 personas, 3 diputados. En este caso nos representa, creo que hay un licenciado como es Jaime Lucero, también como es don Fernando, no sé si era Fernando Minche Sanchinelli, creo que es Fernando Sanchinelli, y la licenciada Marinita Juárez. Son 3 diputados cada uno, que cuando van a levantar la mano y hablar, cuando se va a formular una ley, bueno, lo que vamos a regular es la venta de marihuana en Jalapa. No tienen que pensar lo que ellos quieren, si a ellos les gusta, si a ellos no les gusta, si les va a hacer bien, si les va a hacer mal, quién la va a vender. No, lo que tienen que pensar es en ese pueblo que representa. ¿Será que va a ser bueno? ¿Será que va a ser malo? ¿Qué va a pasar si permitimos eso? Y con muchas otras cosas. ¿Por qué hago referencia a esos temas? Porque son temas que vienen aunque no queramos, van a pasar.
van a pasar y como están pasando hoy, pasaron anteriormente. No es que son cosas que hayan que está pasando lo que nunca pasó. Yo cuando hice mi tesis, yo me río de eso porque cuando yo hice mi tesis yo pensaba que había descubierto ideas, chica, increíble. Yo decía, qué cosas que me estoy imaginando, cosas nuevas, decía yo, yo la hice en 2009, creo. Empecé en 2008 y en 2009 me logré graduar, o sea, y a la gran, yo creía que había descubierto el agua azucarada. Y cuando yo exponía, miren, yo me emocionaba. Yo decía, el nombre de mi tesis era Análisis jurídico de la falta de representatividad de los resultados de la votación para alcalde y corporación municipal en elecciones generales 2007 como consecuencia de la ineficacia del marco legal que regula oportunidades de participación política formal para jóvenes ciudadanos. ¿Qué era mi tesis? Cómo brindar espacios a los jóvenes para ganar alcaldía y realmente generar desarrollo en Jalapa. Pues yo me creía, miren ustedes, que yo me oían decirle, se quedaban, wow, y yo decía, yo me sentía que no cabía. O sea, cuando me topé con alguien que sabía mucho, que conocía mucho, y me dijo, a la voz, me dijo, qué pila, yo te escucho y me emociono, me dijo, se ve que has estudiado a Manuel Colón Argueta y a Oliverio Castañeda de León. Y yo los había oído en la huelga había ido a la universidad y miraba las grandes pinturas de ellos. Miren ustedes, me sorprende más Manuel Colón Argueta, tío de Álvaro Colón, es tío creo de ese expresidente. Él llegó a ser alcalde de Guatemala, el mejor alcalde de la ciudad de Guatemala. Y tenía unas ideas, ustedes, años, como 30 años antes de lo que yo había hecho mi tesis, como 40 años antes. Él ya decía lo que yo con tecnología, con libros, con acceso, con fotografía, con internet, yo según estaba inventando. Pues las leyes pasa muchas veces lo mismo. Pensamos que vamos a regular algo nuevo cuando dentro de nuestra cultura ya hay normas de vida que regulan esas situaciones. Hoy por hoy nos topamos con una realidad donde el contexto que vivimos estamos siendo víctimas de muchas normas improvisadas, normas injustas, normas que no se aplican. Miren qué curioso, porque para ir a la escuela, ir a la universidad no nos dejan, pero sí nos dejan ir a la playa, sí nos dejan ir a hacer un montón de cosas, y es incoherente, porque entonces lo justo no siempre, perdón, lo legal no siempre es lo justo. Estaban prohibiendo los gimnasios, las iglesias, pero los bares abiertos, las cantinas abiertas, los mal llamados chupaderos abiertos. Entonces, hay que ser coherente. Pues aquí hago referencia con eso. Se ha tenido que normar conductas. Pues, ¿quién crea las leyes? En Guatemala, es cierto, el Congreso, escuche bien, las pule, les da forma y las termina de autorizar. Sin embargo, viene un aval, una último candado dentro de la ley, donde el presidente sanciona, ya sea aprueba o veta, ya sea que dice sí o dice no a una ley, la cual puede ser impugnada posteriormente. Y de igual forma, Guatemala tiene una estructura distinta a todo el mundo, donde le permite que no sean solo los diputados los que promuevan leyes, sino que también, miren qué curioso, la Universidad de San Carlos de Guatemala, nuestra San Carlos, tiene la facultad de proponer leyes. Mire qué vergüenza que cuántas leyes estamos promoviendo. Si nosotros también, aunque no seamos diputados, podemos postular y proponer leyes justas, proyectos de ley para que sean discutidos en el Congreso, se llama iniciativa de ley. La universidad tiene iniciativa. También la iglesia. Y cuando hago referencia a la iglesia no me refiero solo a la católica, no me refiero solo a la evangélica, me refiero también a los testigos de Jehová, a los santos de los últimos días, a las personas del séptimo día. Hay una infinidad de iglesias por hoy atendiendo a la libertad de culto. Todas tienen mi respeto, pero también de todas hay mucho que decir. Pero esta clase no es de religión. ¿A qué hago referencia con eso? Es fácil culpar a los diputados, pero la universidad tiene facultad de iniciativa de ley. ¿Qué estamos haciendo? La iglesia tiene, no solo para criticar, juzgar, tirar, es cierto, puede que es papel hacer eso, pero también hay que hablar, pero porque hicimos. Fácil es criticar, pero nunca hacer nada. Fácil es con el boletín hacernos pedazos. Pues yo quisiera y me gusta, yo viví, yo casi que entré a la San Carlos por la huelga, por la capucha, por el boletín, eso, a mí eso me motivó a estudiar, yo me gradué por eso. Pero mire qué curioso, porque es cierto, criticamos, pero nada mejor fuera que demos el ejemplo. Miren, hoy por hoy qué tristeza me da. Mi buen amigo, el ingeniero Murphy Price, detenido, nuestro rector magnífico,
como que fuera el presidente de San Carlos, detenido, acusado. ¿Y cuántas iniciativas formulamos como carrera de derecho, como facultad? Es que no tenemos tiempo de eso. Exacto, fácil es criticar a otro, pero vamos a entender un poco eso. Fácil es criticar a los diputados, pero también la iglesia, las universidades, los partidos políticos tienen esa facultad de proponer leyes. Miren qué curioso, pues. Vamos a... Opinar es fácil, aquí estamos como que tomando un poco de realidad. Bueno, pues, suponiendo que viene y tenemos una propuesta y la llevamos al Congreso, debe ser discutida a través de lecturas. Esas lecturas dan risa. Es cuando agarran, yo no sé si a ustedes les pasa, pero si alguno de ustedes es católico no se va a ofender, pero a veces cuando leen el Padre Nuestro o cuando lo dicen, empiezan Padre Nuestro y se los interrumpen a medio camino, se asustan y dicen, perdón, voy a volver a empezar porque si empiezo ahorita no me sé dónde voy, tengo que empezar desde el inicio, porque así nos pasa, estamos mecanizados y esas lecturas muchas veces ya van arregladas. Solo es cumplir con ciertos requisitos que debe cumplir con 3 lecturas para ser aprobada. Y hoy por hoy vemos cómo se está manipulando todos esos sistemas a tal grado que esas lecturas las dan a las 12, 1 de la madrugada, donde nadie mira, donde nadie escucha, donde ya están cansados. Y se supone que lo que tendrían que hacer es debatirla, es que haya controversia, que haya propuesta, porque no es solo el diputado puede tener asesores, asistentes, colaboradores, acceso de expertos para poder tomar una mejor decisión, emitir una mejor opinión. Situación que hoy no sucede atendiendo al modelo de bancadas, de bloques, de grupos, partidos políticos, de estructuras donde la forma de negociar una aprobación de una norma ya no es directamente a través de un diputado, sino que a través de una bancada o a través de un grupo donde únicamente ese bloque que pertenece votan lineal. Si dicen que los blancos van con la decir sí, todos los blancos votan sí, cuidado aquel que no, porque lo sacan del grupo. Y nos topamos con esa realidad que hoy por hoy las normas, ¿quién las está creando? Porque miren, pues, la norma no nace en un árbol, no nace aquí en esta rama del palo de jocote, aquí salió el Código Civil, aquí vienen las normas del COVID. No, las normas son resultado de un proceso de estudio, de análisis, de razonamiento, donde dicen, debemos tomar decisiones con respecto a esta conducta. Necesitamos regular estas conductas. El COVID está matando gente, debemos regular el uso de la mascarilla. ¿Se recuerdan cuando estaban los toques de queda con respecto a no poder salir en ciertos horarios, a ir a hacer compras en determinados horarios, a no transitar en diferentes departamentos? Y pudiéramos seguir con un montón de limitaciones, que escuche bien. Es eso, son leyes, son normas. ¿Y qué es una norma? ¿Qué es una norma? Bueno, señor estudiante de Derecho, usted estudia lógica jurídica. Bueno, la lógica jurídica, ¿qué estudia? Estudia las normas, el razonamiento, la forma de crearse, de aplicarse, de que haya controversia para llegar a través de un juicio a la verdad, a la razón y a lo justo. Pues entonces, ¿cómo hacemos todo eso? ¿Será que dentro de esa estructura? Porque si el Congreso la crea, él la crea, él la construye, él la aprueba, el presidente la avala, la respalda. Pero ¿quién la aplica? La aplica el organismo judicial. Está, dijo el compañero, el legislativo que legisla, que crea leyes. Está el ejecutivo, que es el que ejecuta muchas veces no solo lo que la ley establece, sino que la que da respuesta a muchas situaciones que merecen una intervención, una ejecución de acciones en base a la ley. Y está el judicial, que es el que interpreta la norma, el que la conoce, el jurisconsulto, el jurista, el juris, el todopoderoso conocedor del derecho. Hay un principio fundamental del derecho penal, del derecho romano, que dice iuris novit curia. El juez conoce el derecho. Yo no tengo que estárselo diciendo. Él ya lo conoce, solo tiene. Si yo le digo, él no tenía que haberme quitado eso, el juez ya conoce, ya ¿qué tengo yo que estarle probando nada, diciendo qué leyes aplicar, si él ya lo conoce? Pero como el mundo no funciona así, no logramos orquestar que esos organismos cumplan con su papel y con esa estructura realmente operativa. Es entonces que nos vemos con la necesidad de que, a pesar que existan órganos de primera categoría, escuche bien, dentro de la organización del Estado, como lo son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial,
no basta con esos 3, sino que existen órganos de segunda categoría. Los de segunda categoría, ¿cuáles son? El Ministerio Público, la SAT. El Ministerio Público investiga los delitos. Delitos, únicamente. Acusa. La SAT con respecto a la tributación, a la generación de recursos. La Contraloría General de Cuentas con respecto a controlar la administración de esos recursos públicos, del dinero público. La PGN, que es la Procuraduría General de la Nación, que representa al Estado en sus intereses. O sea, cuando alguien se mete con el Estado y necesita sentar al Estado, denunciarlo o requerir que haga algo, es a través de la PGN. Y también la PGN representa a todas aquellas personas que no pueden ejercer sus derechos por sí mismas y que merecen una atención especial de parte del Estado. Le pongo el ejemplo de personas que son declaradas en estado de interdicción, deben pasar por un proceso donde la PGN avala esos procesos. Y está la PDH, que es la Procuraduría de Derechos Humanos, que es una figura casi que única en el mundo. Son pocos los países que tienen un procurador de derechos humanos, que el procurador de derechos humanos es el ombudsman. Esa figura surgió en Suecia, donde en base a un proceso histórico de respeto a la dignidad de la persona como tal, porque no se le tenía, las personas, nos dicen, es que en la democracia nació en Grecia, nació en las antiguas culturas. No, eso no era democracia. Democracia es que todos valgan como persona. En aquel entonces, los que no podían leer no valían, los que no eran de cierto color, de cierta estructura ósea o física, no valían. El que no era perteneciente a cierta familia no podía votar. Eso no era una democracia. Democracia, hoy por hoy, digamos que estamos en una democracia en papeles, aunque no se materializa, porque a pesar que el pueblo tome decisiones, no se concreta directamente a reflejarse en esas decisiones. Pero la estructura legal está, lo que nos falta es aplicarla, y las que lo sabemos no lo estamos haciendo correctamente. Cuando hacemos referencia, escuche bien, de que dentro de ese proceso evolutivo, los derechos humanos que surgieron en el primer acto, gesto o el antecedente principal, se llamaba el cilindro de Ciro, que fue una vasija donde una especie de emperador o rey, que no sé si era fenicio, o de Macedonia, creo que era, a través de esa vasija lo que hizo fue dejar en libertad a muchos pueblos, reconocer que eran humanos también, que eran libres, que no tenían que ser esclavos. Es el primer antecedente realmente de una norma como tal que regule, que ordene la liberación de personas solo por el hecho de ser humanos. Es de los primeros antecedentes de los derechos humanos. Pues aquí hago referencia con eso. Dentro de ese orden de ideas están los de primera categoría y segunda categoría para que orquesten que esas normas signifiquen algo y que la gente las respete y que la gente proceda en base a lo que la ley establece. Espero me vayan entendiendo. Y acá no se trata de copiar, acá se trata de entender. Pues esa asamblea, miren, pues el Congreso es algo. La Asamblea Nacional Constituyente era más que el Congreso. Era más grande, era más integrada y era realmente más representativa. Luego eso pasó a transformarse en lo que es el Congreso. El Congreso como tal, hoy por hoy crea normas. Normas dentro de esa escala jerárquica que, como dijimos, que estaban los tratados y derechos y acuerdos en materia de derechos humanos que son ratificados por Guatemala, que estaba también la Constitución, que están las leyes ordinarias, por ejemplo, los códigos, Código Civil, Código Penal, Código de Trabajo. Luego vienen los reglamentos, los reglamentos internos, los acuerdos, y dentro de esa estructura, escuche bien, dentro de todo eso, hay una ley orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que regula su presupuesto, que regula sus autoridades, que regula cómo se va a autorizar determinadas carreras, cómo es la contratación, en qué van a estar. Ahí establece todo eso. Y como no basta con esa ley orgánica, se crean acuerdos internos, reglamentos internos. Y dentro de toda esa estructura, miren, llegamos a la clase de hoy. A la clase de hoy. Y esa clase de hoy es porque tengo que dejarles una tarea. Miren qué curioso, pues. Porque como necesitamos regular conductas, yo quiero darles, miren, 10 puntos. 10 puntos, pero que los disfruten y que entiendan que este curso les va a servir para entender la norma, porque van a crear una norma. Una norma que más adelante debe aplicarse.
Imaginen que la tarea es, y pónganme atención por favor, la tarea es crear, no copiar, no copy-paste, no es copiar, pegar, es formularla, es que ustedes platiquen, que generen una ley, tal vez una ley es despedirles demasiado porque les va a dejar poco tiempo. ¿Para cuándo vamos a entregar esa tarea, compañeros? Ya les dije. El viernes, Lick. ¿A qué horas, compañeros? No he dicho, pues se las voy a dejar para que podamos utilizar ese reglamento a las... Se los voy a pedir para el viernes a las 6 de la tarde. Tienen poco tiempo y dentro de toda el aula van a generar una asamblea nacional constituyente, donde miren pues, para que entiendan cómo es que se crean las leyes. A veces uno dice, es que este hizo la ley y ni conoce, o viene aquí tal vez el diputado de Petén a hablar de Jalapa, que sabe él cómo es Jalapa. Pues miren qué curioso, porque así pasa. El rector le ordena al decano, el decano al director, el director al representante del consejo, y el consejo como tal, dentro de su estructura organizativa, o el Consejo Superior Universitario ordena ciertas disposiciones, porque la autoridad máxima de la Universidad de San Carlos es el Consejo Superior Universitario. Resulta que en Guatemala, miren qué curioso, si la San Carlos vuelve a clase, escuche bien, vuelven todos los maestros. Si la San Carlos vuelve a clase, vuelven todos los maestros, porque es el regente. Pero ¿qué pasa? Ayer los niños ya tuvieron clase de forma híbrida. ¿Qué es eso? Pues es algo nuevo que tocó implementarlo para encontrar respuesta a la realidad que tenemos que regular. ¿Qué es la educación híbrida? Si usted es docente, no lo sabíamos, no que nos tocó aprender qué es eso. ¿Qué es la educación híbrida? Que es en línea, que es virtual, porque en línea le llaman a lo que estamos haciendo en este momento. Virtual es casi real. Hay algunas formas de dar clases, yo pude, y tal vez no la forma que lo hace San Carlos, pero yo planteé en anteriores años cómo dar clase por WhatsApp, para no estar gastando en redes, para no estar utilizando la plataforma que todos tenemos. Incluso llegué a impartir clases en Facebook, porque no todos tenemos acceso. Qué bueno, hoy por hoy nos ha tocado gastar, invertir, implementar recursos en tener una plataforma que no es gratuita, pero que invertimos en un dispositivo, en una red, en un acceso de datos para poder acceder a clases. Pero no era así al inicio. El simple hecho del acceso a la red a través de la señal es complicado. Pues dentro de ese orden de ideas, imagínense que yo necesito que usted escuche bien cuál es la tarea. Ustedes están divididos en grupos. Esos grupos tienen integrantes. Imagínense que todos ustedes van a ser diputados. Miren qué curioso, hoy de puro panzazo ya los nombré yo diputados y ya tienen el poder de crear una norma. Miren qué curioso, porque uno va a decir, pero ¿y qué voy a andar yo regulando? Muchas veces regulamos lo que no sabemos, pero toda norma, escuche bien, obedece a una necesidad de ser regulada, una conducta. La norma que vamos a investigar nosotros hoy, la que vamos a formular, es su propuesta como quinto semestre de la carrera de abogado y notario, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho del Centro Universitario de Suroriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Eso tiene que decirle la carátula del trabajo, porque esos somos. Y ese grupo lo que hace es proponer un reglamento. ¿Cuál es la tarea? Hacer un reglamento de cómo volver a clases. Pero piensen grande, piensen que ese reglamento sí, la obra que ustedes me entreguen, miren, pues, hay cosas que son extraordinarias, hay cosas que son regulares, hay cosas mediocres y hay cosas nefastas. Este punteo, luego de analizar ese reglamento, ver qué tan útil es, yo le voy a poner esa cantidad de puntos. Y no va a ser que el grupo A va a sacar a tal, el grupo B va a sacar tal, el grupo C no. Esa nota va a ser, el esfuerzo de todos se va a reflejar en ese reglamento. Miren qué reto más grande. Y es lo que pasa en Guatemala. La norma, el producto final que entregan, el simple hecho de ponerse de acuerdo es un reto.
El saber comunicarnos es otro reto. El decir quién va a hablar, quién va a dar la palabra, cuándo se van a reunir, cómo lo van a imprimir, si me lo van a mandar solo por correo, ¿sí? Eso, solo pensar esas cosas, miren qué curioso, porque lo primero que van a hacer es un caos. Es pelearse, es enojarse, es ver cómo no todos trabajan al mismo paso. Y nos topamos con una realidad que es la realidad que vivimos en todo Guatemala, que no podemos hacer mayor cosa si no nos dicen qué hacer. Estamos obligados que nos digan, estamos acostumbrados, perdón, a que nos digan, como mínimo 10 hojas de margen de 2.5 de 1 pulgada por margen de cada lado, entrelineado de 1.12, letra Arial 12, y por favor subtítulos y títulos con negrilla y cursiva lo importante, entre comillas, tal, y citando norma Harvard. Estamos acostumbrados, estamos obligados, miren, no, si no nos dicen eso, no sabemos qué hacer. Pues yo hoy les propongo ese reto. Miren qué curioso, porque me la van a tener que entregar el viernes a las 6 de la tarde. Si hacen algo extraordinario, voy a tener una buena nota. Si es que me va a decir... Disculpe, no, disculpe que lo interrumpa. ¿El viernes es pasado mañana o ajá, es el viernes de la próxima semana? no. Es que Si yo lo miramos para el viernes pasado mañana, tal vez solo la carátula le entreguemos, ¿va? Por mire, el pues, tema de hermano, que yo lo quiero invitar a ser positivo. Yo sé que usted es pilas y por eso yo me alegro mucho que usted esté en mi clase porque usted va a apoyar bastante con eso. ¿Qué le voy a pedir yo? En primer lugar, una buena actitud, porque miren, pues si uno va a la guerra y uno va pensando que, es que me pueden meter un machetazo, lo primero que va a encontrar al llegar es un machetazo en la mera frente. Y va a regresar feliz, chillando porque logró lo que quería. Uno tiene que tener entusiasmo y entender que usted está estudiando para ser abogado. El abogado que va a ser el más quejisto, porque la ley no es perfecta, porque en el juzgado no la atienden, y que se topa con esa realidad que es fácil culpar a otros. El IC dio poco tiempo, el IC no nos dijo qué hacer. Pues a eso se le llama ser uno responsable y uno tiene que buscar soluciones. Y uno no es un abogado que el abogado le diga, no, usted, es que fíjese que la audiencia es el viernes. Como es el viernes, mire, yo no trabajo con usted. Fíjese que no me da tiempo presentar el caso. El caso es para el viernes y si no, esa persona se va a ir presa. O ya está presa y de usted depende que salga o no. ¿Qué le tiene que hacer? Ponerse las pilas, estructurar. Son 10 puntos, es casi más de la mitad de un examen. Entonces le pido dedicación. Eh, Como usted sabrá, ¿verdad? Algunos trabajamos y como toda nuestra jornada laboral, por ejemplo, yo trabajo de 8 a 5, solo vengo, me quedan unos minutos y luego me conecto ya a la clase de las 6, entonces no es mucho tiempo el que nos da, ¿verdad? ¿Me permiten que termine qué es lo que les voy a pedir? Bueno, yo no es que no conozca lo que ustedes me están diciendo. ¿Qué les voy a pedir? Que me entreguen, escuche bien, por lo menos, de 35 y usted sabrá cuántos artículos más. Le estoy hablando que dentro de todos los grupos van a formular un reglamento de artículos en base a lo que aprendimos de las normas de interrelación y cómo se relacionan estas para poder aplicarse. ¿Qué deben regular? Escuche bien. Yo les voy a mandar esta captura de un poco lo que acá tengo, porque yo les estoy dando la oportunidad que usted lo genere a su discreción en sus grupos, que sueñe un poco. Yo sé que es poco el tiempo, pero está fácil. Yo calculo que hace 1 hora lo hicieran, si se dedican y se ponen a trabajar. Yo sé que ustedes tienen trabajo, sé que todos tenemos justificaciones, y yo no sé cómo lo hubieran tomado si yo les hubiera dicho, ¿saben qué? Como vamos a tener la declaratoria de huelga y una semana de vacaciones después de Semana Santa, les voy a dejar esta tarea para que me presenten un reglamento con unos 300 artículos. Sé que me hubieran dicho muchas cosas. Si ahorita me dijeron algunas veces, me dijeron un poco más en aquel entonces. Entonces, yo que le pido que me entreguen de 35. Si usted me entrega 100, excelente, así va a ser su nota. Si usted me entrega 35, como le decía yo, es nefasto, mediocre, regular y excepcional. Yo quiero que me entregue algo que usted se dedique y que se vea el esfuerzo y el liderazgo de muchos de ustedes. ¿Qué les pido que regule? Y se trata, como le digo, no lo copie porque yo se lo voy a apuntar, se lo voy a formular en una tarea muy bonita ahorita acá en un texto, se lo voy a mandar a WhatsApp y al Classroom.
Imagínense que usted lo que tiene que hacer es regular cómo vamos a regresar, a dónde a clases. Miren, muchos de ustedes ni conocieron la universidad, no sé si estuvieron en las clases, si vieron cómo era entrar, estar, qué espacio hay, si hay distanciamiento, si hay la suficiente energía, si ahora que nos piden mascarilla, nos piden jabón gel, ¿qué reglas pusieran ustedes? Porque va a pasar, yo creo que el siguiente semestre ustedes, yo no sé, pero yo creo que el siguiente semestre ya estaríamos en la universidad. Entonces, ¿qué regularían? ¿Qué normarían? ¿Qué leyes establecerían? Ustedes, no le hablo como docente, no le hablo como estudiante, le hablo como que usted fuera el representante de los estudiantes y dijera, bueno, yo voy a dar a clase, pero yo necesito que la clase todos usen mascarilla o que no usemos mascarilla. Yo necesito que al entrar nos apliquen jabón gel o que no usemos jabón gel. Bueno, formule usted sus propias reglas. ¿Con respecto a qué? Solo con decirle y preguntarle, ¿a quién van a regular? No le pido que regule toda la universidad, regule un aula. Imagínense que va a regular no todas las carreras, no todas las aulas de la universidad, solo regule el aula de quinto semestre de lógica jurídica, del curso de lógica jurídica. ¿Cómo volveríamos a clase? ¿Qué sería lo primero que habíamos que determinar? ¿Cuántos estudiantes? ¿Vamos todos los días o no vamos todos los días? ¿Usamos mascarilla o no usamos mascarilla? ¿Cómo va a ser la asistencia? ¿Va a ser que todos vamos a ir diariamente o solo un grupo? ¿O va a ser ir algunas veces y otras en forma digital, como lo está haciendo el Ministerio de Educación hoy por hoy con el tema de lo híbrido? ¿Cómo va a ser la entrega de tareas? ¿Cómo va a ser si hay algún antecedente, algún reglamento? No sé si cuando fue el COVID, desde que se marcó la alerta, el primer caso de COVID, nos dejaron fuera de la universidad. ¿Han vuelto alguna otra vez a la universidad ustedes de forma presencial? Solo cuando fuimos a grabar un video, Lica. Bueno, y escuche bien, gracias, Jimenita. Pues fueron a grabar ese video y tenían un montón de dudas, cómo proceder, ¿verdad? Que no necesitaban que alguien les dijera qué hacer. Pues yo hoy les doy la facultad. No vean lo negativo, quiero que ustedes se motiven, vean lo que yo pretendo con esto, es que ustedes entiendan que las normas, que la ley que ustedes más adelante van a interpretar, obedecen un proceso de creación que regula conductas en base a una necesidad de establecer cómo proceder. Y en todo caso, establecer quién va a hacer que respeten esas leyes y en cuyo caso no se respeten, qué sanciones tener. ¿Me va entendiendo? ¿Cuántos puntos vale? 10. ¿Cuántos van a tener que entregar? 35 artículos. Mínimo 35 Mire, o máximo hasta que si usted me entrega 35, tiene el punteo más bajo. Si me entrega más, no caso digo que mire, hágame una ley de 10,000 artículos, no trata de eso. Pero que usted me regule al menos todos los campos que yo le voy a pedir acá dentro de la tarea. Que se ponga de acuerdo en grupo, una propuesta, miren, solo el llegar a completar ese informe final va a ser un reto. ¿Para cuándo es? para el viernes, ¿A qué horas? antes de las 6 de la tarde. Vale. Y ese me va a servir a mí para dar la clase del viernes. Porque todo lo que hemos platicado se ve bien bonito, pero para esto sirve, para entender que cuando ustedes hagan ese reglamento, lo va a ver como alumno y va a decir, pero ¿y esto me están regulando? Y lo van a ver como docente y va a decir, pero me están mandando que haga esto. Y lo van a ver tal vez como alguien que no esté en la universidad y va a decir, pero así están trabajando ellos. Pues ese tipo de contexto así pasa con las normas hoy por hoy. Vemos cómo regulan alguna situación de COVID, muchas veces sin conocerla, sin entender que no se puede aplicar en todos los contextos, que ustedes me digan, sí, es que todos vamos a llegar con nuestra mascarilla, nuestro traje, nuestro lente, son circunstancias que al verla en el papel no debemos tenerla ya en el momento. ¿Dudas? Les dejo este espacio para dudas o para justificaciones, ya veí que Jonathan y María José dijeron de que tienen problemas de tiempo y un poquito tal vez de que lo ven complicado. Díganme otros puntos de vista, quiero escucharlos. Bueno, ya entrando de lleno, vale, que después de la motivación que me dio, dijo,
Cuando hablamos de un reglamento, tenemos que ver que tenemos que, ahí sí que regular, valga la redundancia, el comportamiento del ser humano, ¿va? Vaya. Pero también cuando sancionamos, en el caso de sancionar, podría de primero darse una parte generalizada y después activar un artículo que sea como póngale el 10, donde establece qué pasaría si rompen los primeros 9 artículos. No necesariamente se tiene que... Excelente. Eso que me está formulando es exactamente lo que yo quiero que entienda. ¿Cómo empezar? Mira, pues, me podrás decir, bueno, agarremos un ejemplo, otro reglamento de, ¿sabes? Más grande, no, agárrenlo así como lo estás planteando. Primero, pongan alguna regla. Yo les voy a mandar aquí un esqueleto. Lo que yo no quiero es decirle, mira, aquí vienen las 40, los 35, quiero que me den eso. No quiero, yo quiero que entiendan cómo es que se formula, que es un reto y es fácil juzgar. Tal vez es que los diputados no hicieron tal cosa, porque formular algo y me dirá usted, es que tiene que ser abogado para saber entenderlo. No, lo que tiene que hacer es tener un corazón responsable de que, por ejemplo, aquí está viendo yo al compañero Rolando, yo le digo Rolix, mi amigo Rolix, que él diga, bueno, la verdad que los compañeros que nos dedicamos a la barbería, vamos a poner normativas que nos beneficien a todos, o sea, que cuando él habla en representación de ellos, se haga eso. Usted va a pensar no solo en el grupo A, en el grupo de qué sé yo, de María Lorena, sino que pensando en todo. Y miren qué curioso, porque estoy seguro, y se lo puedo asegurar, que si yo le dijera, hágalo en grupo, lo hacen más fácil. Pero yo quiero que vean cómo es que cuesta eso, el ponernos todos de acuerdo, el poder lograr orquestar, esos, es donde vienen los, ¿qué nos motiva a apoyar algo, contradecir algo? ¿Será que porque la forma que lo dijo me convenció, no, me cae mal como lo dice? Pues así pasa. Hay quienes dicen apoyemos esto, hay quienes dicen no. Si ustedes miran el Congreso, eso a veces da risa cómo se contradicen, se ofenden, han llegado hasta los golpes. Esa clase de situaciones, la lógica jurídica estudia todos esos escenarios, no únicamente el que se la creó y la impuso, porque antes era por miedo, ahora en esa democracia debemos convencer a la gente. ¿Más dudas? Lick, una pregunta, es que no entendí muy bien. ¿El reglamento va a ser uno por grupo o va a ser uno general por todo el semestre? Uno por aula. Lick, Sí, Rolando. entiendo que vamos a crear unas leyes para poder recibir las clases, ¿no? O sea, nosotros vamos a poner las normas. Nuestra propuesta, vamos a soñar que somos legisladores. Ajá, o sea, sí. Ahora el detalle es de que, por ejemplo, se va a normar de que toda la gente use gel en las manos al entrar y al salir, ¿va? Yo no sé. No, pero por eso te digo, pero ¿cómo vamos a saber? Si ustedes me quieren decir, mire, Lick, yo no, el grupo, el semestre ya no cree en el COVID y no queremos poner ninguna norma, ¿va? Solo yo le pido sepa defenderlo y estructúrelo bien. Yo no le voy a imponer que piense. Sí, pero a eso, por eso le digo de que si, por ejemplo, creamos esa norma, la universidad tendría que proporcionarnos el gel o nosotros, o sea, ¿de qué disponemos? Porque no vamos a normar el aire si no lo tenemos, pues. ¿De qué disponemos para saber qué poder normar? Yo te digo, yo quiero ir a clases y quiero que todo el mundo lleve su laptop y lleve su mascarilla y sus lentes y su traje y sus guantes y su ¿cómo es? Protejebotas. ¿Será que nacen en los árboles eso o no? No nos pongamos esa limitante. Imaginemos que ustedes somos la Universidad de San Carlos y tenemos recursos. Solo sueñe lo que quiere, no, porque ahí tocaste un punto clave. Toda norma tiene algo objetivo, que es lo que queremos regular, el derecho civil. Pero para poder llevarlo a la vida, para poder hacerlo en la vida, por ejemplo, me vas a preguntar vos, pero entonces necesitamos un termómetro. Imaginemos que tenemos recursos, pero el Código Civil viene con con el Código Procesal Civil, que es el que le da vida. Y a eso hay que asignarle recursos. Ahí ya es interesante y es muy valedero lo que me estás diciendo. Pudiéramos profundizar en eso, pero como esto, aparte que tenemos poco tiempo, vamos a hacerlo con afán de poder completar ese punteo.
le voy a pedir que hagamos de cuenta que tenemos los recursos. Solo ustedes, Norme pida como que va a decir sí. Pero va a ver cómo llegar a ese sí, va a ser un reto entre los grupos. ¿Otra duda? Pregunten ahorita y si no, pues igual ahí tienen mi número de teléfono, de preferencia por WhatsApp y no me van a estar escribiendo a las 4 de la mañana a usted. Pero al menos... pues, Licenciado, sí, compañero, te escucho. disculpe, Hugo. usted va a mandar algo escrito, pues que viera que se me traba Sí. cuando usted está hablando, no sé. Sí, con gusto. Yo les dije que voy a mandar una tarea muy simple del mínimo de lo que quiero, pero si ustedes dan más, excelente. Ah, gracias, Alex, sí, porque viera que no sé si en mi internet es que se traba y se queda así, no se escucha. Va, perfecto, Hugo. Voy a ver cómo les puedo dar con eso. Igual, como les digo, cualquier duda me dejan saber para poder apoyarlos. ¿Otra duda, compañeros? Hoy estamos 29 en clase, 29. No sé cuántos van a aparecer ya en el listado final. Miren, solo el simple hecho de eso, que digan, no, mira, anotame ahí en vez. Van a ver cómo es difícil y cómo es de incómodo cuando uno tal vez se dedica, como dijo María José, yo trabajo, yo tengo un ratito y que otro lo sabe solo, lo anoten. Ese es un poco difícil y es incómodo, pero es lo que estamos abordando. Quiero que conozcan esa realidad porque es lo que le va a tocar vivir cuando ya salga al mundo real usted. ¿Otra duda? Yo ahorita en el receso les voy a mandar en sí escrito, el mínimo de lo que quiero. Si ustedes dan más, excelente. No es necesario que lo impriman, lo van a meter en digital, solo una persona lo va a tener que entregar y como les dije, ese va a ser un punteo general. De los que vengan anotados, tampoco es que se lo va a dar a alguien que ni participó, ahí ustedes sabrán si lo meten o no. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Preguntas? Y les voy a dar algo, les voy a dar algo, miren qué bonito. Pues el viernes tenemos clases, sí, ¿verdad? Ya se acostumbraron que los viernes no, pero ahorita ya dijimos que el viernes sí. El viernes... Licenciado, Sí, Marcos, ¿te escucho? el reglamento todo lo tendríamos que subir a Classroom o solo una persona o... Hagamos algo, encárgate vos de eso, por favor, Marcos. Vale, está bien, yo lo subo. Vale, perfecto. Miren qué curioso, miren, a eso quiero ir yo. ¿Cómo es? Y eso lo planteaba el Barón de Montesquieu cuando creó un libro que se llama El Espíritu de las Leyes, que ese libro es uno de los que más me encanta, porque él trata de reflejar dentro de ese escrito cómo el ser humano estamos tan acostumbrados a ser normales, a que nos digan qué hacer tanto, que cuando no tenemos esas órdenes, esas normas, no sabemos, como que tuviéramos en blanco, y es por eso que las normas deben existir. Alguien que dirija, alguien que hable, alguien que escuche, alguien que anote, alguien que redacte. Miren, porque si no hubiera eso, fuera una entropía, fuera un caos. Pues ese caos, para eso existen las leyes. ¿Dudas? Y el viernes yo les voy a preguntar, aquí vamos a tener, la clase va a ser que me cuenten cómo lo crearon, cuáles fueron sus retos, qué están regulando. Y miren, pues, y va a ser curioso, porque yo no sé si en otro curso van a hacer eso, no sé si en otro lugar de Guatemala irán a hacer eso. Yo lo tenía planificado desde el inicio del curso, ahí pueden ver ustedes que esto estaba planificado. Ese reglamento, como yo creo que o el siguiente semestre o el siguiente año ya volvemos a clases presenciales, vamos a ver a qué tanto le atinamos y si realmente teníamos razón en algunas cosas que se regularon, otras andábamos perdidos, o no quedó ni parecido lo que ya cuando volvimos a clases, lo que nos dieron, porque nos van a decir, este es el reglamento de clase cuando volvamos. A ver si le llegamos, aunque sea cerca, compañeros. Dedíquense, van a hacer que es algo bonito, un aporte para su profesión y para su vida profesional, ojalá, para entender la norma, cómo se formula y qué debe regular. Si no tienen más dudas, me quedaría hasta ahí. Si tienen más, pues me dejan saber. Yo ahorita en el transcurso del receso les voy a mandar la información. Me quedaría hasta ahí. Tengan muy buena noche. Nos vemos con Dios el viernes. Un fuerte abrazo.